Eh, Muy buenas tardes, muy buenos días, noches, de madrugada, como nos estén viendo. Nuevamente otro episodio más, el número 6. Y pues estamos muy contentos de este día, ¿no? Fue un gran día. Y el día de hoy tenemos una invitada. Nos presentamos, tenemos a Ariel. Hola, hola. Shanat. Hola. Hey, no tengas pena. Sí, es que sí me da pena. Y un servidor aquí, su servilleta, como dice el barrio, Eleazar, ¿no? Y bueno, el día de hoy vamos a tener un tema interesante, un tema que el día de hoy lo estuvimos escuchando. Desde el día de ayer lo estábamos platicando aquí con Ariel. Durante toda la semana lo he estado viviendo y Dios ha estado hablando durante toda esa semana aquí al predicador, al apóstol. Y fíjense que... predicador? Y fíjense que creo yo, en lo personal, creo yo que era Dios hablando a nuestras vidas. Porque te cuento, Shanat, aquí entre nos, algo que sí lo mencionó Ariel hace un momento, pero ayer lo estábamos platicando. Y yo sin saber su tema, yo empezaba de hecho yo estaba aquí ensayando, practicando para lo de hoy. Y si dices, pues la regas, los nervios. Pero fíjate que el día de ayer estábamos platicando de esto y de repente me dice, oye, ese es mi tema con el que voy a hablar mañana. Y dije, la vida, como que sí estuvo muy... Sí. Eso sí estuvo muy fuerte. Dirían los rabacucos, estuvo muy poderoso. Diría el pastor Efraín, eso está poderoso. Algo poderoso. Sí, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema, el tema que compartías hace rato era el amar. Es una decisión. Es una decisión. Y es el tema con el que vamos a hablar el día de hoy. Sí. De hecho, tenemos estos episodios también los estamos compartiendo al grupo de jóvenes. Jóvenes que entonces, joven o jovencita, si no viniste, dale una checada aquí. Es de lo mismo que se predicó, lo mismo que vamos a hablar. Entonces, claramente va a ser un poquito menos, ¿no? Porque hace rato la prédica fue 1 hora y tantos minutos y ese. Sí, 1 hora. Vamos a ir a recortando un poquito. Oye, pero sí tenías facha de predicador. ¿Sabes por qué? 1, por la corbata. Ajá. 2, porque decías, ya voy a terminar y te extendías otros 10 minutos. Y me extendí como media hora más, sí. Lo dijiste como 3 veces, ya con eso vamos a terminar. Se expandió otra media hora, ¿no? Sí, fíjate que antes yo también me burlaba mucho de eso. Me reía mucho de eso porque mi papá decía, ya vamos a terminar, y se extendía otra hora. Y decía, ya vamos a terminar. Pero cuando estás aquí enfrente se te pasa el tiempo muy rápido. Sí. Me ha pasado. Luego siento que el tiempo se me va de volada. Uh-huh. Y realmente se va de volada porque yo solo predico media hora. Sí. Sí, y siento que... Y como dije, ¿ya cuánto tiempo llevamos? Cheque, no, ya 1 hora. 1 hora. Yo pensaba que era 10, 15 minutos. No. Se pasa muy rápido el tiempo. Y sí, el tema de hoy me estuvo matando toda la semana. Me estuve quemando la cabeza diciendo, ¿qué voy a decir? No, es que te dije, no sé qué decirle, no sé qué predicar, no sé qué enseñar el día domingo. Pero estando el lunes, fue el lunes que te dije, ¿no? Sí, el lunes. En la noche, estaba pensando y decía yo a Dios, ¿qué le puedo yo decir a tu pueblo? Ya todo lo saben, ¿no? Pueblo descarriado. Ya todo... Prácticamente los que van son siempre los mismos, ¿no? No hay nuevos creyentes. Bueno, aquí tenemos a Shannon que apenas empezó a asistir, pero en sí casi no. Y yo decía, ¿qué le puedo enseñar yo a tu pueblo? Y ahí Dios hablaba conmigo y me decía, acuérdate de las decisiones que tú tomabas. Y es cuando dije, sí, voy a hablar de decisiones. Ese tema lo di el día miércoles, decisiones, como di un repaso antes de... Oye, casi como el programa. Ajá. Decisiones de mujeres. Decisiones, algo así. Pero ahorita sí venimos medio chistosones, ¿no? Decisiones de hombre. Y ese tema lo di el día miércoles. Pero el día martes... Yo sufrí un ataque de ansiedad, ¿te conté? Sí. Y
ahí me surgió también en medio de ese ataque de ansiedad, surgió el tema de este domingo. Amar es una decisión. ¿Por qué? En medio de ese ataque de ansiedad, mi mente me decía, tú no puedes hacer nada. ¿Qué vas a decir? Tú no puedes, tú no sabes. Y ahí mismo Dios me habló y me recordó aquel mensaje que me mandaste, de que Jesús estuvo en la cruz en medio de dos criminales, y aún así el criminal antes de morir se enamoró de Dios y fue llevado al cielo, al paraíso. Entonces casi me pongo a llorar con esa parte. Y me tocó el corazón también. Esa parte toca. Y yo en ese momento me imaginé siendo yo aquel delincuente, yo estando ahí crucificado. Y se me quedó grabado en el corazón esa frase conmigo estarás en el paraíso. Y se me quedó en el corazón. Y dije, yo decido amarte. Surgió, amar es una decisión. Es un tema que me hubiera gustado que toda la iglesia lo hubiese escuchado, porque es un tema para todos. Sí. De chicos a grandes. Pero... Por ejemplo, Shana, te hago una pregunta. Por ejemplo, en tu caso que, por ejemplo, tu familia, vives con tu abuela, ¿no? Sí. Con tu abuela. ¿Estás obligada a amarla? ¿Mande? ¿Estás obligada a amarla? ¿Tienes esa obligación para amarla? No. ¿O tú decides amarla? Pues es que... ¿Cómo te puedo explicar? Creo que todos aquí decidimos a quién amar y a quién no amar. Todos decidimos. O sea que, fíjate que a veces no es como tal obligatorio. No es como obligatorio que yo quiera a Ariel. En el amor de Cristo, en el amor de hermanos, de amigos. Pero es una decisión que nosotros tomamos. Porque es fácil, yo podría decir, oye... rechazo su amistad y punto, ¿no? Sí. Pero es una decisión que nosotros tomamos. Pero por eso el tema, amar es una decisión. O a veces quieres a esa persona, pero con sus actos o con los... o sea, se te va quitando la ilusión y todo eso. Exacto, lo que mencionaba hace rato. Sí. Se escucha que sí pusiste atención hace rato. ¿Te sirvió de algo? Sí. Sí, de hecho, iniciando ya con este tema respectivamente, yo hace rato decía que en una relación hay tres etapas. La lo que mencionaba Shana. La ilusión, ya cuando ves sus defectos. Ajá. Y ya la última, se podría decir, es cuando decides si te quedas. Exactamente. La decisión, ¿no? La decisión. La más importante es la decisión. Porque la ilusión, ves todo color de rosa, decía yo, luna de miel. Ves todo sin defectos, sin nada. Y en la etapa 2, en la realidad, es donde te vas dando cuenta de los defectos de esa persona. Te vas dando cuenta de qué problemas tiene. Exactamente. Y fíjate que yo no lo había notado de esa forma. ¿No? Yo, bueno, como adelanto a esto, lo que mencionabas que hay 3 etapas. La de la ilusión, la de... ¿Cómo dijiste? Realidad. La de la realidad y la de la decisión. Y cuando lo mencionabas con la vida espiritual, yo me quedé así como que pensando, oye, sí es cierto, tiene mucho que ver. No por nada se dice que la iglesia es la novia de Cristo, ¿no? Porque fíjate que nosotros entramos en esa etapa. Entramos en la etapa de la ilusión. Y lo que te comentaba ayer, y te digo, lo que le decía a Shana, sin saber que esto lo que estábamos, de que este iba a ser tu tema. Lo que te comentaba ayer es que llegó un tiempo en el cual yo dejé de hacer muchas cosas. Dejé de orar. Realizaba mis devocionales y oraba. Pero ya lo hacía como por compromiso, porque me tocaba, porque soy el líder y quedaría mal si no lo hago, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones ya lo hacía yo solo por compromiso. Y hasta que algo que le compartí aquí a Ariel, y ahora lo comparto con más gente, de lo que le decía, me puse a escuchar canciones. Aproveché que no había internet, creo que por eso Dios
me quitó el internet por algo, ¿no? Sí, Y no tenía internet y pues tenía música descargada ahí en mi celular, tenía una memoria de hace años y que se lo ponga a mi celular. La vida soy caí. Sí. y me puse a escuchar música de esa, de la que escuchaba cuando empecé a entrar a la iglesia. Todo el Hillsong de ese del álbum de hace años. Generación 12, la canción que se grabó en Sudáfrica, creo. No, Sudamérica. Sudamérica. La de Tu mano a llover y todas La de esas. Tu mano está todas esas buena. canciones. La de Dame del hijo de Jesús Adrián Romero. Y todas esas canciones me puse a escuchar. Y fíjate que en ese entonces Dios toca mi corazón. Y le decía a Ariel ayer, sentía como si yo mismo me regañara. Y Ariel me dice, pues es el espíritu que te redarguye. Me decía, oye, ¿por qué has dejado de hacer estas cosas? ¿Por qué permitiste dejar de hacer todas estas cosas? ¿Y por qué no vuelves a hacer lo mismo que hacías cuando empezaste a entrar a la iglesia? Y fue porque me acordé de que escuchaba estas canciones. Fíjate que algo que le he dicho en varias ocasiones a Ariel, Dios habla de muchas formas. Dios habla a través de su palabra, Dios habla a través de las personas, Dios habla a través de la naturaleza y Dios también habla a través de un recuerdo. En este caso que eran las canciones que escuchaba, obviamente canciones cristianas, no seculares. Y fíjate que eso me hizo volver y le decía al Señor, Señor, perdóname, porque he dejado muchas cosas. Y fíjate que lo que hice fue nuevamente empezar a orar. Y ya no a hacerlo por compromiso, sino porque ya me nació del corazón hacerlo, por amor. Y fíjate que a veces hacemos las cosas por compromiso y ya no por amor. Exactamente. Sí. Se hace... Vengo bien inspirado ahorita. Te inspiraste con la prédica. Sí. Sí, se hacen muchas cosas por compromiso, por costumbre. Y ya no por amor. Y es cuando entras a la etapa de si decides, si amas o no amas. Es como decía yo, en la etapa 3 es la más importante. La decisión. Toma la ¿Por decisión. qué? Ahí decides tú si te amo realmente o te dejo. Ponía el ejemplo de aquel joven que, como dices tú, cuando entró a la iglesia, cuando se convirtió, llegaba 1 hora y media antes, 1 hora antes a la iglesia, quería escuchar de la palabra, quería escuchar todo el tiempo de Dios. Hacía muchas preguntas. Preguntaba todo. Que estaba ansioso, con esa ansiedad Sí. de querer saber todo. Y antes de que digan, ¿están juzgando? No estamos juzgando, sino que estamos No. tomando un ejemplo que es en la vida real, ¿no? Sí, y no solo le pasó a él, no solo le pasa a él, sino que le pasa a muchas personas. Y Exactamente. quizás vayan a decir, ¿y ustedes qué han hecho? De hecho, nosotros le hablábamos y le hablamos y nomás Nel. No, Nel. Y ese es ejemplo el más, ¿cómo lo digo? El más actual. Ya tomando un ejemplo mío, que también decía ahí, yo hace 15 años, Hace años. ya hace mucho tiempo. Oye, que creo que hasta si hacemos el tren que aparece en TikTok, te podríamos hacer ¿De qué año Noé naciste? construye. De 1900 y sale. Sí, pero regresando ya a este tema. Cuando yo tenía 15 años, ya casi 15 años, yo me alejé de Dios. Pero antes de alejarme de Dios, yo estaba enamorado de Dios. Yo quería saber de cosas de Dios. Era como ese chavo, quería conocer, preguntaba y estaba tan inspirado. Pero empezó a entrar la realidad de este mundo poco a poco, sin darme cuenta. Yo ya estaba desenamorado. Descarriado. Estaba descarriado. Y 100% descargado. Sí, no como ahorita, No como descarriados, ahorita, pero no tanto. No tanto. De vez en cuando. Pero sí, me alejé tanto de Dios que dejé que entrara la depresión, dejé que entrara la ansiedad. Y eso se fue acumulando hasta que hace 3 meses ya. No, ¿cuántos meses tiene de marzo? 3 meses. 3 meses. Marzo, abril, mayo, junio. 2 meses. 2 meses y tantos. 2 meses y medio, punto. 2 meses y días y unas cuantas horas. Exactamente. Bueno, hace 2 meses se acumuló todo.
todos los problemas que venía arrastrando. Siempre hay un empujoncito ahí que... Exactamente. Es, por ejemplo, tú estás cargando esta Biblia y está súper pesada y llevas años cargándola que ya no aguantas. Pero llega otra cosa que le ponen más y te gana el peso. Y cuando te gana el peso ya no sabes. La depresión empieza a arrasar con tu mente. Y la única solución que tu mente te da, que no es de Dios, es acabar con tu vida. Sí. Es la única solución. Y es chistoso porque hasta en TikTok me salían puros videos de esos de un hombre valiente es el que teniendo problemas acaba con su vida para no molestar a los demás. Y fíjate cómo es que parece nada, Ajá. pero si lo tomamos ya como algo espiritual, fíjate que a veces el diablo, Ajá. eliminas esta parte. Dios utiliza, ¿verdad? El diablo utiliza, es más, las herramientas actuales Sí. para darte ese empujoncito Sí. y que tú hagas esas cosas. Puede ocupar personas, puede ocupar las redes sociales. Sí. Es más, puede ocupar a las personas que te rodean, hasta Exacto. familiares más cercanos, puede ocuparlos. Y fíjate que eso lo que dices, creo yo, estoy muy convencido de eso, que es el diablo haciendo ese tipo de cochinadas. Viéndolo desde ahora, sí, me doy cuenta que era eso. Sí. Porque prácticamente me decían, hazlo. Tú eres valiente, lo vas a hacer. Y yo ya estaba a punto de hacerlo. Ya estaba decidido, ya tenía todo preparado. Hasta escribí, según mi nota, Tu testamento. despedida mi testamento. No tengo nada para dejar, pero... Sí, y según ahí le escribí, es que lo hago porque soy el peor hermano, el peor hijo, el peor de todos. Por eso lo hago. Y para no causar más problemas, mejor me voy de este mundo. Pero ahí entró que Dios te usó. No sé qué estabas haciendo en ese momento. El poder No, divino. fíjate que cuando me lo contaste, yo me quedé así, no, pues, ¿qué onda? ¿Qué hice, no? Ajá, sí. Porque fíjate que ese día yo estaba, y hasta yo todavía lo recuerdo. Ajá. Ese día no pasaba de las 12. Ujú. O creo que era como la 1. Era como la la una. 1. Ujú. Estaba... es que ves que te he contado que yo soy de los que cuando está en mi casa se la pasa comiendo y tragando Sí. cada rato. Apenas había terminado de almorzar como a las 11. Ajá. Y yo todavía me acuerdo que ese entonces había pan en mi casa. Ajá. Estaba comiendo pan ahí, unas 2 piececillas de pan con un cafecito. Y dije, me gustó este mensaje, se lo voy a enviar a Ariel. De hecho, no teníamos tanta comunicación en No, de ese hecho, no, entonces. fueron los primeros mensajes que... Sí, y dije, se lo voy a enviar a Ariel, ¿no? Y no sé por qué me nació, te lo envío. Ujú. Y fíjate que en ese entonces Dios había tocado mi vida. A pesar de que estaba comiendo en ese entonces, Ujú. Dios toca tu vida en cualquier momento. Estaba comiendo y veía este mensaje también. Y Dios tocó mi vida y fue cuando dije, se lo voy a enviar a él. No sé por qué, pero se lo voy a enviar a él. Y fuiste al único que se lo envié. Ajá. Y ya cuando me dijiste, no, pues, ¿qué hice, no? Sí. No, pues ese mensaje lo valoro mucho y nunca lo voy a olvidar porque prácticamente salvaste mi vida, como dice. No, hay no fui videos yo, ahí. fue Dios. Fue Dios, pero te usó a ti. Sí. Porque, como dice, hay videos donde hay amistades que salvan vidas, ¿no? Y esa amistad eres tú, me salvaste prácticamente. Ya estaba a punto de hacerlo. A veces me pongo a pensar, si no hubiese llegado ese mensaje, yo ya no estaría acá. Yo ya no hubiese pasado a predicar, ni a cantar, a echar mis gallos hace 15, ¿no? Hace 15 días. No hubiese pasado nada de eso. No le hubiese hablado a Shannon para que viniera a los domingos. Exacto, y algo que hemos estado hablando desde hace 3 meses, algo que hemos venido hablando acerca de, lo hemos mencionado en algunas ocasiones, pero hemos dicho, la voluntad de Dios siempre es agradable, es buena y es perfecta. Exacto. Yo lo he predicado como 3 ocasiones y se lo he compartido a Ariel y le he dicho, en momentos en los que él a veces ha estado así como que cabizbajo, le he dicho, oye, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pase lo que pase, enfermedades, aún así la voluntad de Dios es buena. Ey. Aunque estés en una enfermedad o en un problema, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Imagínate,
fue tan perfecto que hasta el día de hoy él está ahí. Ay. Predicando, cumpliendo un sueño que yo lo recuerdo, que me lo contó desde hace, creo que 4 años me lo había dicho. Me había dicho, oye, mi sueño siempre ha sido ser un predicador, pero con carrera. Sí. Y hoy lo cumple. Y fíjate que cuando tú decides amar a Dios, Dios empieza a obrar eso en tu vida. Dios empieza a restaurar todo lo que tú tenías hace años. Por ejemplo, yo no sé cuál sea tu sueño, Shanat, pero llega un momento en el cual tú le dejas todo a Dios y Dios empieza a abrir puertas para que ese sueño se haga realidad y se cumpla, pero siempre y cuando sea bajo la voluntad de Dios. Exactamente. Es bajo la voluntad de Dios. Y muchas veces, conforme vas creciendo, a veces tus sueños se van olvidando. Por ejemplo, como dice Caín, que de chico yo quería ser un predicador profesional. Y eso le decía siempre a mi papá, yo voy a ser un predicador profesional. Y tú te vas a sentar ahí y me vas a ver predicando. Pero como fui creciendo, fueron cambiando muchas cosas. Me fui alejando de Dios. Y fíjate que aún así, aunque no está aquí, pero lo ve. De hecho, quería ver que esta prédica, le dices a Caín que grabe. Pero como se me olvidó mi celular. todo fue de a prisas, porque siempre cuando queremos hacer cosas buenas, se nos ponen muchas trabas, muchas dificultades, ¿no? Pero no se pudo grabar, pero va a ver este video. Es casi lo mismo. Él siempre lo ve. Sí. Te va Saludos. a ver. Y conforme pasó el tiempo, me olvidé de que yo había dicho eso. De que yo había dicho que iba a ser un predicador profesional. Hasta que medio que volví a retomarlo, y cuando le conté a Caín, pero me volví a alejar. ¿Por qué? Porque yo no había nacido ese fuego de amor por Dios. No había permitido que Dios volviese a entrar en mi corazón. Y como contaba hace rato en la prédica, a mí me habían puesto en disciplina. Pero no era porque me arrepintiese, sino porque me habían atrapado haciendo cosas malas. Y en ese caso no hubo un arrepentimiento. Nomás cumplí con lo que me encomendaron y ya. Y por eso volví a alejarme de Dios. Hasta ahora que sigo retomando eso de que aquel mensaje de que me vi en esa cruz y Dios diciéndome, aún siendo pecador, yo te quiero y te voy a llevar al paraíso. Y ahí encendió esa llama. Y empecé a leer. Así como dice, aquel chavo hacía muchas preguntas, yo las hago. Pero yo las hago y las busco aquí en la Biblia. O si no, porque a veces le mando mensaje a Caín y está ocupado, y digo, no, mejor no lo molesto. Ya a lo mejor le pregunto cuando estamos así como ahorita en persona. Siempre hablamos de cosas teológicas. Sí, cuando somos esos de que cuando estamos hablando, hablamos de todos los temas. Hablamos de teología, hablamos de herejías. Hablamos de todo. Recordamos tiempos así de hace años y hablamos de todo. Y fíjate que eso nos ha servido mucho. En lo personal a mí me ha servido mucho porque, como te comentaba hace rato, Shanat, el día de ayer era Dios hablando a través de Ariel a mi vida y creo que también él recibía palabra de lo que yo le decía. Entonces era como que entre nosotros mismos nos estábamos hablando de lo que Dios quería que nosotros escucháramos. Y a veces son cosas fuertes y a veces es como recibir una pedrada y decimos, ouch, ¿no? Sí. Pero aún así son necesarias. Aún así son necesarias ese tipo de pláticas. Y creo que me tocaba mucho hacer esa pregunta de ¿realmente amas a Dios? Y bueno, yo no quería levantar la mano porque ya sabía que seguía, ¿no? Pero fíjate que no es solo decir que lo amo, no es solo decir que como cantaba la alabanza de Cristo, yo te amo. ¿Esa? No solo decirlo. No es solo decirlo, sino que hacerlo. Exacto. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a demostrar yo que realmente amo a Dios? Orando.
Y lo hemos dicho, tenemos unos devocionales y este ministerio nos ha enseñado que tenemos que orar, porque cuando nosotros oramos, Dios habla a nosotros. Cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros oramos, nosotros hablamos con Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, Dios habla en nuestras vidas. Y eso es con lo cual nosotros empezamos a demostrar que amamos a Dios. Y no solo se queda ahí, sino con todo lo que nosotros también hagamos, porque todo lo que leamos lo tenemos que poner en práctica. Sí, es un punto que yo decía en la prédica, ¿no? Que Jesús, el amor de Dios para con nosotros, no fue solo palabras, sí lo demostró con hechos. Fueron hechos. Y como siempre se ha dicho, la muestra de amor más grande es cuando Jesús murió en la cruz por nosotros. Y ahí no fue palabras, fue un hecho. Y así nosotros, al decir amamos a Dios, tenemos que demostrarlo con hechos. ¿Y cómo mostraríamos nosotros con hechos? Ya lo dijo, ¿ok? Leyendo la palabra, orando, asistiendo a los servicios y poniendo a Dios en primer lugar siempre. Hace rato decías que tenemos que mínimo leer 15 minutos. ¿Y cuál era tu pregunta, Shanat? Se pueden también los memes. Se pueden leer 15 minutos, puros memes, ¿no? Puros memes. No, sí, está buena esa pregunta. No, está buena. La respuesta no es recomendable memes, pero hasta a veces yo he aprendido cosas de los memes, ¿no? Depende de qué tipo de memes son. Pero lo recomendable es una lectura constructiva, no pesada para los que van a iniciar a la lectura. Puedes leer dicen, si quieres leer la Biblia, empieza con Proverbios. Es la lectura más ligera. Fíjate que cuando yo empecé con Apocalipsis. Tenía como la edad de Abner, o un poquito más grande. Empecé a leer Apocalipsis y nunca le entendía. No, es que... No, nunca le entendía. Y fíjate que hasta hoy tengo algunas dudas. Está bien. Dudas siempre hay. Sí. Y si estás enamorado, pues lee Cantar de los Cantares. Estamos 100% enamorados de Dios. Sí, exactamente. Sí. Cada texto que está ahí se le dedicas a Dios. Sí. Exacto. Y esos son... Porque muchas veces yo intenté leer la Biblia, siendo sinceros, y empezaba con Génesis. Y viene la parte donde viene todo el linaje. Y ahí yo digo, ya mejor lo dejo. Ya, qué aburrido. Yo para qué quiero saber quién fue el papá de tal persona. Del hijo de tal, y que no sé qué. Y cuántos años tuvo, cuántos... No. No me sé ni mi genealogía, que vas a estar aprendiendo otro. Y con eso ahí siempre ahí me quedaba, ¿no? Ya, me aburro. Pero ahora estoy siguiendo consejos luego que suben videos, ¿no? ¿Cómo aprender a leer la Biblia? Y dicen, lee estos, y en un año ya acabas de leer la Biblia completa. Sí, apenas voy comenzando. Sí, es algo que con lo que igual yo he batallado mucho. He batallado mucho con eso, pero siempre le he dicho a Dios, Señor, ayúdame, porque pues, yo no puedo. La verdad, nadie puede. Nadie puede por sus propias fuerzas, sino que siempre es por Dios. Y cuando nosotros empezamos a amar a Dios, empezamos a hacer muchas cosas para Él. Como por ejemplo, empezamos a servirle. Empezamos a no sé, a hacer cosas buenas, obras. Y dice que la fe sin obras es muerta. Pero fíjate que cuando nosotros tenemos obras sin fe igual, pero fíjate que cuando nosotros tenemos ese amor, empezamos a tener fe. Y esa fe nos hace hacer obras. Nos hace hacer obras. Porque si no tenemos fe, no vamos a hacer obras buenas. Y hay personas que hacen obras buenas, pero no tienen fe. Exactamente. Y todo tiene que ir de la mano. Es que ahí todo es una conjunción, todo debe estar unido. Porque hasta va a haber aquel día que Jesús venga por su iglesia y muchos van a decir, si en tu nombre predicamos, ¿no? En tu nombre echamos fuera demonios, hicimos cosas buenas,
pero ¿qué? Lo hicieron sin fe. Y otros van a decir, sí tenía fe, pero nunca hice nada por la obra. ¿Tú has hecho obras buenas, Shannon? ¿Cómo de qué tipo? No sé, ayudar a alguien. Fíjate que yo varias ocasiones, en la ciudad aquí de Poza Rica, llega una persona así pidiendo dinero. Y lo que hice fue darle. Eso siempre yo lo hago. ¿Y sabes por qué? Porque pensaba que tal por alguien está grabando y es un millonario que quiere ver si le doy dinero. ¿Eso cuenta como obra buena? Es obra buena, pero con otra intención. intenciones. Sí. No lo haces por amor, sino porque dices, me van a grabar. No, sí. Ese es un ejemplo que dice él, ayudar al que lo necesita. Pero otra obra buena que podrías hacerlo todos los días, ayudar a tu abuelita en lavar los platos. Eso son obras buenas. Eso es una obra buena. Fíjate que eso entra en honrar. Ahí está, honrar y obra buena. Uh-huh. Puedes barrer. Dices, no me gusta, pero eso es una obra buena. También podemos hacer obras buenas para el servicio de Dios. También, ¿de qué forma podemos hacer obras buenas también para el servicio de Dios? En la forma en que nosotros nos comportamos. ¿Cómo vamos a predicar nosotros el evangelio sin hablar? Por medio de nuestro testimonio. Sí. Y eso también, al hacer obras buenas, eso habla mucho de nosotros. Y de esa forma podemos predicar. Entonces, si a ti te ven, por ejemplo, aquí no es tanto de que, bueno, sí, a veces se le quedan bien atrapados ahí los taxis ahí a los coches ahí en los del tránsito. Pero, por ejemplo, aquí no es tanto de que puedas ayudarse a alguien a pasar la calle. Aquí casi no se ve eso. No. Porque no hay tanto tráfico. Pero, pues, no sé, quizás puedas ver a alguna persona que necesita tu ayuda, ya sea levantarse. O quizás a tus compañeros, ¿no? Fíjate que hasta a veces, aunque nos cueste trabajo... No le entiendo las matemáticas. De hecho. Yo te explico. Exacto, eso es hacer una obra buena. Estás ayudando a alguien, no pasarle las respuestas, pero sí explicarle. Entonces, hacer obras buenas, hay un montón de ejemplos. Pero siempre los vamos a hacer cuando empecemos a tener amor por Dios. Amor a Dios. Y dice que todo lo que lo hagan, háganlo como si fuera para el Señor. Todo lo que hagan. Si vas a vender, hazlo como si fuera para el Señor. Si vas a estudiar, hazlo como si fuera para el Señor. Como decía el pastor la otra vez. A Pío Quinto. Uh-huh. Sí. Exacto. Entonces, si vas a hacer muchas cosas, hazlo como si fueran para Dios. ¿Por qué? Porque ahí estás demostrando cuánto amas a Dios. Exactamente. Fíjate que aún así, nosotros no vamos a llegar a amar a Dios tanto como Él nos amó. No, jamás. Es como preguntaba hace rato. Jesús por amor se sacrificó. ¿Tú te sacrificarías por Dios? Esa pregunta también nos lo hacían allá en la conferencia allá en Poza y nos decían, a ver hermanos, ¿cuántos darían su vida por Dios? Y ahí estamos nosotros de inocentes levantando la mano. Y nos sueltan la siguiente pregunta. ¿Cuántos estarían dispuestos a dar media hora por Dios? A orar, a leer la Biblia media hora. Es en donde nos quedamos. Es difícil. Pues es difícil, por eso es un sacrificio. Matas los gustos de la carne por la cosa espiritual. Por eso toman su cruz. Todo lo que tienen aquí de carga, esta es tu cruz. Vamos caminando. Jesús cargó su cruz por amor a nosotros. Que nosotros no podamos cargar nuestra cruz por amor a Él, y es mucho. Debemos amar a Jesús. Como dice Deuteronomio 11:1, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos y sus decretos, sus mandamientos todos los días. Jesús también lo decía, amarás a Dios sobre todas las cosas. Ese es uno del primer mandamiento que engloba todo. Amar a Dios, poner a Dios en primer lugar. Es algo muy importante. Porque algo que te decía ayer, yo a veces he puesto varias cosas. Por ejemplo, trabajos. He puesto primero el estar aquí.
después mi trabajo. Y no lo digo solo por vanagloria ni nada de eso, sino que es un ejemplo que a Es veces un tenemos ejemplo. que hacer. Sí, también como hay una frase que luego he escuchado que luego dicen cuando van a hacer algo o algo así, que dicen primero Dios. Primero Dios. Y es una frase muy común, pero a veces no lo hacemos. A veces no lo hacemos. Es Lo, costumbre. lo decimos así por costumbre. Y fíjate que cuando tú digas esa frase, primero Dios, que sea con hechos. Primero Dios. Si vas a hacer algo, que sea primeramente Dios. En todo momento. Y es una frase muy buena. Pero a veces no lo tomamos como algo muy bueno, sino como lo tomamos como algo, como una costumbre, ¿no? Sí, ya De- es normal. De cuando alguien estornuda y le decimos salud, ¿no? Ah. Es casi lo mismo. Sino que... Como ayer, ¿no? Gracias. No, nadie le dijo salud y él solito se dice gracias. No, y fíjate que esa frase que comentabas, Shanna, es una frase muy buena. Pero tenemos que hacerlo. Y cuesta mucho trabajo. Trabajo cuesta un montón. Un montón. Y fíjate que vamos a perder amistades por eso. Los vamos a perder. Y por amor a Dios, los vamos a perder. Pero fíjate que vamos a encontrar otras amistades. Fíjate que yo perdí muchas amistades durante todo este tiempo de la escuela. Ahorita tengo unos que otros amigos de la escuela. Unos que otros que todavía les hablo. Son como 3 o 4 que todavía les hablo. Pero fíjate que perdí muchas amistades por eso. Pero encontré más amistades. Y una de ellas es aquí, Ariel. Que también, aunque a veces no lo acepte, él ha sido un ejemplo para mí. De cosas que no es cierto. Hay cosas que no debe hacer, es cierto. exactamente. No, es un ejemplo para mí de cómo es que yo he visto de cerca su proceso que ha llevado, de cómo es que Dios lo ha sacado de un lugar tan feo y lo ha puesto en un lugar donde muchos han querido estar, en un lugar donde muchos quisieran estar. Fíjate que muchos quieren predicar, pero no quieren pagar las consecuencias. Muchos quieren cantar, pero no quieren pagar las consecuencias. Y para mí él ha sido un ejemplo muy claro de la perseverancia que él tuvo. A pesar de todas las cosas malas que le sucedieron, él ha sido perseverante hasta el día de hoy. Fíjate que cualquier persona haya pasado todo este tipo de cosas. Y si no hubiera sido la voluntad de Dios, no estaría aquí. No, como dije, no estaría aquí. Y fíjate que para mí, te digo, aunque a veces no lo quiera aceptar, para mí ha sido un ejemplo claro de qué es lo que yo tengo que hacer. Buscar a Dios en todo momento. Que esa llama, lo que decía hace un momento en su prédica, que esa llama no solo se queda así, sino que se va expandiendo más. Exacto. Y esa llama que Él tiene, te lo puede contagiar a ti. Y cuando esa llama encienda en ti, tú se lo contagias a más personas. Y esas más personas se lo contagian. Al fin, cuando se haga un incendio, pero que ese incendio sea por la presencia de Dios. Exacto. Sí, es lo que le decía ayer a Shannon y a César. Le decía, su llama está así de chiquitita. Ya quieren saber de Dios. Échenle gasolina. Ahora que ya se convirtió Daddy Yankee, échenle gasolina. Está así de chiquita. Y como decía hace rato, su llama también está así de chiquita. Pero ya está en ustedes. Si dejan que se Dejan apague. que se apague. O que dejen que Está en crezca. ustedes empezar a encenderla. Porque yo no voy a ir hasta su casa a encender la chimenea. Está en ti. Como dice Caín, cuando la llama se expande, es como en un incendio. Cuando la llama se empieza a expandir, no hay nada que lo pueda apagar. Y cuando esa llama ya nadie lo puede apagar, empieza a abarcar todo, quema todo, casas, todo. Y así se va contagiando. Si mi llama se contagia contigo, tú vas a encenderte y vas a tener esa experiencia con Dios que vas a decir, wow, esto lo había buscado hace mucho tiempo. Tienes 12 años, pero ayer que estábamos hablando me daba cuenta. También has pasado procesos. A temprana edad, procesos que digo, wow. No debería pasar esos procesos, pero sí ya los está pasando. Pero le digo, no te decaigas. Échale ganas. Que esos procesos no sean para retenerte. Que esos procesos sean para empujarte. Pero no para empujarte a que caigas, sino que para empujarte para que te impulse. Y algo que también platicaba ayer con Ariel, y le decía, en la iglesia
hay muchos que quisieran que haya un buen sermón, una buena predicación, mejor preparación, pero son los que a veces ni siquiera están preparados. Pero fíjate que lo que se está haciendo últimamente en la iglesia, tratamos de hacer innovaciones, tratamos de mejorar en algunas cosas, tratamos de cambiar algunas cosas en alabanzas, tratamos de implementar algunas cosas por aquellas personas que aún están ahí. Hay personas, tú no lo vistes porque llegaste como a las 11:30 por ahí, 11:30. No, 11:40. 11:40. Y llegó más temprano. Porque lo bueno llega en tarde. No, pero fíjate que hay... No, lo bueno tarda en llegar. Lo bueno por eso llegué al final. Qué No, buenos dicen que chistes. los primeros serán los últimos y los últimos serán Son los primeros, ¿no? primeros. Pero pues aquí rompió eso porque fue una de las últimas y ahí va a ser una de las últimas en irse. Ajá. Sí, No, cierto. Y fíjate que algo que mencionaba ayer, hay un remanente de personas, de hermanos que aún siguen con esa llama. Y que fíjate, a mí me sorprende. Y algo que yo compartí hace ya un tiempo, hace como 1 año, 2 años, yo me inspiraba de aquellos hermanos. No sé si te acuerdas, Ariel, pero no sé si te acuerdas que cuando estaban las bancas y llegaba uno, entraba uno desde allá y había aquí muchos hermanos. Sí, me acuerdo. Aquí en el púlpito había muchos hermanos arrodillados orando. Yo llegaba allá y ya veía y eso me inspiraba a mí. Y yo me ponía a orar allá en mi sillita. Y fíjate que estos hermanos, unos ya fallecieron, unos ya se fueron, unos ya no pudieron venir porque pues ya la edad. Y fíjate que cuando empezamos a hacer esto, nuestro pastor empezó a invitar a decir, vénganse media hora. Hasta eso no puedo llegar temprano, tú. Es difícil, es difícil. Porque siempre hacemos, bueno, están las tortas, ¿no? Ahí se consume mi tiempo. No, y fíjate que nuestro pastor nos decía, lleguen media hora, si no pueden 15 minutos aunque sea, a llegar a orar. Y fíjate que ha habido respuestas de hermanos y de hermanas Sí. que han llegado. Llegan 10:30, llegan a las 10, a las 11 y se ponen a orar. Y yo me he puesto a pensar, si antes este tipo de hermanos eran mi inspiración para mí, ¿por qué no yo hacerlo también para ser inspiración por las siguientes generaciones? Exactamente. Algo que aprendíamos en un curso que tenemos, que es ser guías siervos. ¿Y cómo vamos a ser guías siervos? Nosotros, por amor a Dios, tenemos que enseñarles a la otra generación. Por amor a Dios tenemos que no ser egoístas con lo que tenemos, sino que compartirlo con los demás. El día de hoy no estamos todos, pero hace 8 días sí éramos varios. Y tratamos de compartir todo eso. Algo que quizás a mí me costó, algo que le decía a Ariel, a mí me costó mucho mi carrera, pero yo lo hacía para mi beneficio, para yo solventar mis gastos, para yo solventar mi futuro. Pero fíjate que yo no sabía cuál era el propósito que Dios tenía para mí. Yo no sabía que Dios iba a utilizar eso para que yo se lo compartiera a los demás niños, jóvenes, ¿no? Pero lo hacemos por amor. No, y no les estamos... Bueno, ahorita ven ahí un tigrito ahí, jaguar, ¿qué será? ¿No está? ¿Alcancía? Sí. Estamos recaudando fondos y no les estamos cobrando, simplemente decimos, mira, ¿quieren cooperar? Adelante. No, yo no les estoy cobrando por eso. ¿Por qué? Porque yo trato de hacerlo por amor a la obra. Porque sé que yo no voy a estar aquí para siempre. Alguien se tiene que quedar. Y los fondos que estamos recaudando, por si alguien se anima, de los jóvenes que nos ven del grupo, no es cierto. Estamos tratando de algo que decía hace rato Ariel. Él es el que nos animó a empezar a cooperar. Nos hacen falta instrumentos y están caros. Y él es el que nos animó y nos dijo, oigan, ¿cómo ven si empezamos a cooperar? Y dijimos, no, pues adelante. Si es por amor a la obra, pues adelante, yo jalo, yo me apunto. Y hubo respuesta de varios jóvenes que dijeron, no, pues nos apuntamos. Y fíjate que esa llama que él tenía, nos la contagió a nosotros. Quizás nosotros lo hacíamos a nuestra manera, a nuestra manera, pero se suma Ariel y lo empezamos a implementarlo. Empezamos a implementar a la manera de él, a la manera mía,
a la manera de Isaac, que no está, que se tiene que ir por cuestiones de trabajo, pero siempre está ahí al pie. Exacto. Entonces, tratamos de complementar todo lo que... Creo que somos como los 3 mosqueteros, ¿no? No, ya somos 4. Ya somos más, ¿no? De los que siempre estamos, somos 4 o 5. 4, pero tratamos de contagiarle a más chavos. Y pues que este mensaje, que sí, otra vez se nos fue el tiempo de volada. Es que este tema es muy tan interesante que será todo. Creo que me eché más de 1 hora, ¿no? Más de 1 hora. Hora y 5 minutos con tantos segundos. Seguro. Sí, lo conté. Lo conté. Estaba ahí checando. A ver, aquí termina este hermano. Que no termine. Ya me dio hambre. Y ahorita ni toqué los temas que dije hace rato. Pero sí, abarcó casi todo. Fue general, ¿no? En otra ocasión vamos a seguir. Porque la Biblia siempre habla de amor a Dios. Siempre, siempre, siempre. Y Shanat, ¿qué es lo que te llevas el día de hoy? Muchas enseñanzas. ¿Te llevas mucho? Sí, ya mucho. Amar a todas las personas. ¿Qué es lo que más te llamó la atención el día de hoy en la prédica? Que digas, esta palabra se guardó aquí en mi corazón. A ver, deja entiendo. Por ejemplo, yo tengo una que en lo que piensas, que fue acerca de estas 3 etapas. De estas 3 etapas, y la que más me llamó la atención fue la de la decisión. Porque ya está en nosotros si decidimos seguir o dejar todo. Le comentaba a Ariel, hay momentos en los que yo he decidido dejar todo. Hay veces que yo ya había conectado mi guitarra, eso se lo compartía también. Había conectado mi guitarra y iba a tomar una decisión de dejar todo. Irme para mi casa, se me habían juntado muchos problemas, situaciones económicas, problemas en mi comunidad, de que, bueno, le contaba, mi papá había fallecido y luego en la comunidad decía, no, que haya sana, ¿no? Y según ahí todo eso, ¿no? Y mira, su papá se murió. Y eran problemas, eran situaciones que había pasado. Y hubo un momento que dije, ya, ¿sabes qué? Mejor aquí dejo todo y me voy para mi casa. Hasta que llegó Poncho, en ese entonces, era solo mi líder de alabanza, ahorita ya es mi pastor. Mi pastor. No, y fíjate que llega y me da varias palabras de aliento. Y me dice, oye, la decisión que hoy tú tomes es lo que va a marcar tu futuro. Y no me dijo, oye, los problemas van a... No, sino que esta frase que me dijo, la decisión que hoy tomes va a marcar tu futuro. Si tú decides irte, va a marcar tu futuro para mal. Si tú decides quedarte, va a marcar tu futuro para bien. Va a haber problemas, pero va a ser para bien. Fíjate dónde estamos. ¿Dónde estamos? Algo que decía la canción. No sabría dónde estuviera si no fuera por ti. Ese canto me hace llorar. Porque me digo yo, ¿dónde estuviera yo ahorita? Allá en el infierno. Pues sí, ¿no? Porque el que se mata se va derechito al infierno. Es un suicidio. Es un suicidio, no. Digo, gracias Dios por salvarme. Sí, ¿ya pensaste qué es lo que te marcó el día de hoy? Es que eso, o sea, son muchas cosas. Yo digo que... Tú aprovecha, expláyate, di todo lo que pienses. No puedes desahogar aquí. Desahógate. Lo vamos a editar. ¿O va a salir, no? Sí, fíjate que independientemente de lo que hayas guardado en tu corazón, quizás es algo muy personal. Y si no quieres compartir, no hay problema, pero llévatelo en tu corazón. Llévatelo en tu corazón de que Dios te ama, por amor a ti, dio su vida. Imagínate, nosotros somos como aquellos ladrones, que en el último momento este ladrón se arrepintió. Imagínate, no tuvo que pasar todos los estereotipos que hoy te ponen las doctrinas, ¿no? De que tienes que hacer ciertas cosas, tienes que hacer muchas cosas que a veces se ve ya más como doctrina que realmente algo que Dios te está pidiendo. Y no digo que esté mal, pero hay cosas que Dios nos pide hacer. Ya como cristianos, hay cosas que nos pide hacer. Sí. Pero imagínate, este ladrón no tenía tiempo para hacer todas estas cosas. No tuvo tiempo ni siquiera para bautizarse.
no tuvo tiempo ni siquiera para asistir a la iglesia. No tuvo tiempo. Pero en ese momento, pero sí tuvo tiempo de decirle, Señor, acuérdate de mí cuando reines y cuando estés en el paraíso. Y algo que le dijo Jesús, de cierto te digo, que hoy mismo tú estarás conmigo en el paraíso. Fue una promesa que Jesús le hizo. Teológicamente, no quisiera regarla con esto, pero teológicamente, una información que estaba estudiando, decía, ¿dónde están los que han muerto? ¿Ya están en el cielo? ¿Ya están en el paraíso? ¿O solo duermen? Teológicamente solo duermen. Solo duermen. Y decían, Dios no le mintió al decirle que de cierto te digo que hoy mismo tú estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué pasa cuando tú duermes? Se pasa el tiempo como si hubiera sido un despertar, ¿no? Un abrir y cerrar de ojos, Ni ¿no? sientes el tiempo. Ni sientes el tiempo. No existe. Cuando te das cuenta ya son las 8 de la mañana. Como a mí me pasó hace rato, ya eran las 8 de la mañana y estoy apurado y ya me dejó el taxi, ¿no? Pero fíjate que Dios se lo prometió, Jesús se lo prometió y Él aún duerme. Imagínate cuando este ladrón despierte. Va a ser como si hubiera sido apenas hace unos cuantos segundos. Y fíjate la emoción que Él va a sentir. Que es hermoso. Ahora imagínate, nosotros estamos en esa posición. Pero toda la vida que nos queda está en nosotros en decidir si aceptamos amarle o no. Nosotros tenemos tiempo de sobra. Tenemos mucho tiempo. No puedes decir tenemos mucho tiempo. Oye, sí es cierto. ¿Qué no tal? Sabemos sí qué tiempo tenemos. Es como dije hace rato. Aprovechen el día de hoy que Dios te está diciendo, te está preguntando si lo amas. Oye, sí es cierto. Imagínate que por ahí pase un accidente. Porque no tenemos tiempo. El tiempo no lo tenemos asegurado. Sí, es cierto. El tiempo es lo más volátil que tenemos en la vida. Sí, pero imagínate ya cuánto tiempo hemos pasado. Y por eso. Y no sabemos si el día de mañana nos pueda pasar algo. Quizás algunos puedan llegar a vivir hasta los 100 años, quizás unos 30 años, unos recién 15 años. Pero tenemos este tiempo aún que tenemos. Y es muy importante aprovecharlo. ¿Por qué? Porque decidimos si amar a Dios o no lo amamos. Este ladrón decidió amar a Dios en el último momento. Imagínate que se hubiera pasado unos cuantos minutos más. No se ¿Hubiera salvado? Obviamente no. Porque los planes de Dios siempre son buenos, es agradable y son perfectos. Imagínate, fue tan perfecto que lo crucificaron al lado de Jesús. Imagínate qué privilegio tuvo. Quizás el mundo lo vea como algo bien feo, pero para nosotros como cristianos, qué privilegio tuvo de ser crucificado a un lado de Jesús. El otro también tuvo el mismo privilegio, pero no lo aprovechó. Ahí se... no, como dices, no tratando regala. Pero ahí se pone un ejemplo muy claro, ¿no? De los tipos de personas que hay en este mundo. O de los creyentes. Porque hay unos necios y otros que... Sí, son bien necios. Les hablas de Dios y atienden al llamado. Por ejemplo, hoy, yo creo que más de uno atendió al llamado. Exacto. Y más de uno se puso de necio. Algo que mencionabas, si Dios utilizó los burros, ¿no? ¿Qué clase de burro eres? ¿Qué clase ¿no? de burro El que eres? habló, el que transportó. Hay una pregunta, ¿cuál es el burro que quisiera ser? ¿El que transportó a Jesús? ¿O el que nada más fue usado para...? Yo creo que los dos. Tenemos que ser los dos. ¿Sí? Pero el más famoso fue el que transportó a Jesús. El que transportó a Jesús. Porque Jesús, en persona, dijo, tráiganme ese burrito. Y el otro burrito fue utilizado porque no había otra opción. Exacto, pero tratemos también de ser utilizados para hablar. Sí. Hablar y por eso digo yo, Dios me está usando a mí porque muchos de ustedes que se creen santos no quieren. Por esa pena. Por dos. Eso pierdes. Sí, fíjate que es algo muy interesante. Y creo que vamos a cerrar con eso. Ya la segunda vez que decimos que vamos a cerrar. Estamos predicando. Sí, somos predicadores. 10 minutos de... Ya Sí, una hora casi. Creo que cerramos con esto y les decimos a todos los que nos ven, traten de amar a Dios en todo momento. Dice un texto de no solo cada mes, sino todos los días. Todos los días tratemos de amar a Dios. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Con nuestros hechos. Entonces... me despido, nos vemos en el siguiente capítulo. No sé si se pueden despedir. Algo para despedir, podría decir
Y ya lo dijiste todo. Pero Vuélvelo a repetir. amen a Dios de tal manera que no les importe nada de lo que les diga. Yo estoy aprendiendo a amar a Dios sin que me importe nada. Antes tenía objetivos muy diferentes a los que tengo ahora. Y este fuego que tengo ahora se los quiero compartir a ustedes. Ustedes amen a Dios. Shana, ama a Dios. Como siempre te digo, ama a Dios de tal manera que no te importe nada. Lo más importante es Dios. Y cuando tú tienes a Dios, vas a tener paz, felicidad. Y no te va a importar ni lo que digan tus familiares, ni lo que digan tus amistades, ni tus primos, etcétera. No te va a interesar nada, solo Dios. Y como dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás va a llegar por añadidura. Así, con estas palabras me despido. Y Shannon, algo que tengas que decir para despedir. Pues Ahora sí, expláyate. también a lo que ustedes dijeron, pues crean en Dios sobre todo, porque había como leí un texto, un versículo, Uh-huh. dice que todo lo puede en Cristo que me fortalece. Exactamente. Es muy bueno. Es muy bueno. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí. Y hay que... En toda esta plática se nos olvidó ese texto, ¿eh? Sí. Gracias, Shanat, por recordárnoslo. Sí. Bueno, entonces nos despedimos y pues nos sería de mucha ayuda que puedan compartirlo, reaccionar a este video y pues nos vemos en un siguiente capítulo. Bye. Adiós. Adiós. Hay café.